Bueno, bienvenidos a este nuevo video de la especialidad de atención de enfermería y en especial a las estudiantes de tercer año A para el módulo de administración de medicamentos. En el día de hoy conoceremos algunas generalidades de los medicamentos y algunos tips importantes para la administración segura de estos. Y no olvides que esta presentación la encuentras disponible en el aula virtual del establecimiento. Ahí podrás descargar esta y otros artículos más de interés para tu asignatura. Los invitamos entonces a ver las siguientes diapositivas. Para comenzar esta diapositiva vamos a hablar acerca de la historia de los medicamentos. En un principio, la farmacia y la medicina eran profesionales estrechamente relacionados. Imposible distinguir su separación en la historia primitiva. Una misma persona la realizaba, por ejemplo, el sacerdote, el chamán, etc. A principio se creyó que las enfermedades eran causadas por espíritus malignos y de ahí que se empleaban remedios como encantamientos, hechizos, evaporaciones, etc. Uno de los primeros manuscritos, el que podemos observar acá, el famoso manuscrito de Evero, que data más o menos del siglo XVI a.C. Este describe sustancias medicinales, métodos y ritos contra enfermedades que eran comunes en esa época. Muchos de los primeros medicamentos fueron polvos, jugos, extractos de materia vegetal, animal o mineral. Los avances de la química fueron permitiendo que estos elementos se fueran aislando y purificando y así empezar a crear las drogas que actualmente conocemos. Como el transporte de sustancia era muy difícil y su consistencia y dosificación muy poco exacta, nacieron las distintas formas farmacológicas que vamos a analizar en el transcurso de estas diapositivas. Pero, ¿cómo definimos un medicamento? Estuve buscando en la web cuál es la mejor definición y la verdad es que encontré dos que me gustaron un poco. La primera dice, es toda sustancia que incorporada a un organismo vivo sirve para prevenir, curar o paliar una enfermedad. ¿Ya? Tiene tres elementos que validan a este medicamento. Pero ojo, dices, toda sustancia que incorporada a este organismo tiene un efecto. ¿De acuerdo? Y este efecto va a ser prevenir una enfermedad, por ejemplo las vacunas, curar una enfermedad, por ejemplo los antibióticos, o paliar una enfermedad, por ejemplo los analgésicos, ¿ya? Que me pueden ayudar a disminuir los efectos del dolor en una enfermedad. Otro de las definiciones que encontré interesante es toda sustancia que sirve para el diagnóstico, aquí agregamos el diagnóstico, la curación, el alivio que viene con paliar, tratamiento o prevención de las enfermedades de hombre o de animales. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos definiciones que van a graficar un poco el objetivo del medicamento. ¿Cómo encontramos estos medicamentos? Ya sea en su forma o presentación farmacéutica. Los podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido o en estado semisólido. Por ejemplo, en estados sólidos tenemos las cápsulas, píldoras, tabletas, grajeas, obleas y otros. En los líquidos, por ejemplo, encontramos los jarabes, mucílagos, jaleas, inhalantes, aguas, soluciones, enemas, geles, etc. En cuanto a los semisólidos, encontramos cremas, pomadas, ungüento, pastas, cataplasmas, supositorios, óvulos, etc. ¿Ya? Entonces, la forma farmacéutica es cómo se van a presentar estos fármacos que pueden ser en tres formas: sólidos, líquidos o semisólidos. Ahora, estos medicamentos se pueden clasificar por tres diferentes acciones. Por ejemplo, lo que ya estábamos discutiendo según su forma farmacéutica, líquido, sólido, semisólido, pero también los podemos clasificar según su vía de administración. Estos líquidos, estos sólidos o semisólidos se pueden administrar por distintas vías, por ejemplo, vía oral, tópica, vaginal, ótica,
o cualquier vía que a usted se le ocurra donde pueda ingresar un medicamento. Pero ojo, hay un lugar donde jamás se debe administrar medicamento. Esto es en las arterias, ¿ya? Podemos administrar vía endovenoso, podemos administrar vía venosa, pero jamás administrar un medicamento por vía arterial. Por eso está con rojo aquí, dice arterial nunca. Acuérdense, arterial nunca. ¿Ya? Caca, no hacer ahí, arterial no. ¿Por qué? Si usted administra un fármaco por vía arterial, estas van a reaccionar y se van a comprimir, produciendo un grave problema para este paciente que puede ocasionar incluso hasta la muerte de él, ¿ya? Entonces, podemos ocupar vía rectal, podemos ocupar oral, tópica, vaginal, intramuscular, endovenoso, intradérmica, todas las que aparecen acá, pero nunca, jamás, vía arterial. Si por alguna razón, al tratar de administrar un fármaco vía venosa, caemos en una arteria, no se debe administrar nunca por esa vía, ¿ya? Bueno, otra forma de clasificación es la acción farmacológica. Y aquí tenemos dos formas de acción. Un grupo de fármacos van a ser estimulantes, por ejemplo, la cafeína, ¿ya? Y otros van a ser depresores o disminuyen la acción del cuerpo, por ejemplo, los barbitúricos. Y aquí un pequeño tips en cuanto a los medicamentos. Los medicamentos lo que realizan en realidad es promover la función del mismo organismo del individuo. Unos los van a estimular para que el organismo reaccione más rápido y otros van a deprimir aquellas cosas que no están causando más daño, ¿ya? Entonces, los fármacos pueden ser estimulantes o pueden ser depresores. Por ejemplo, las vacunas son estimulantes porque provocan que el organismo, el propio organismo, fabrique sus anticuerpos para que en un futuro, ¿cierto?, se reaccione contra una enfermedad determinada, ¿ya? Los depresores, por ejemplo, los barbitúricos, hacen que el sistema nervioso reaccione un poco más lento de lo que debiera pasar, ¿ya? Bueno, más adelante vamos a ir explicando un poquito mejor de qué se trata cada uno de ellos, ¿ya? Pero entonces la clasificación por 3 tips: forma farmacéutica, vía de administración y acción farmacológica. ¿Cuáles son los componentes de los medicamentos? Los medicamentos tienen 3 componentes en total. Uno es el vehículo, otros son los excipientes y el más importante de todo es el principio activo. ¿Por qué digo que es el más importante? Porque en realidad el principio activo, es quien realiza el efecto deseado del medicamento. Por ejemplo, si mi efecto es disminuir el dolor, el principio activo en este caso puede ser, por ejemplo, el paracetamol, acetaminofeno, que me va a causar el efecto de disminución de dolor en mi organismo. A este principio activo se le agrega un vehículo que tiene la función simplemente de transportar el principio activo, pero no tiene una acción en el organismo. Es inactivo para el organismo. Y los excipientes es el relleno que contempla este fármaco, esta presentación. Por ejemplo, si yo tengo una tableta de un medicamento X, les voy a agregar otras sustancias para completar el tamaño de esta tableta y sea posible administrarla por vía oral, ¿ya? Imaginemos, por ejemplo, un anticonceptivo, cuyo principio activo son microdosis, muy pequeñitas. Si nosotros administramos solamente ese principio activo, sería imposible poder tomarlo con nuestros dedos y echarlo a la boca, ¿ya? Por esas razones que se le agrega una cantidad de excipientes, que son otros productos que no tienen reacción en el organismo, ¿ya? Son inactivos, al igual que el vehículo, ¿ya? Entonces, el único que causa el efecto es el principio activo, ¿ya? ¿Cómo conservamos estos fármacos?
La verdad es que no hay una receta para todos los fármacos, cada uno tiene un método de conservación distinto. En sí, la mayoría de ellos solo debemos protegerlos en lugares cerrados, que estén en un frasco hermético, protegidos del aire, la humedad, el calor y la luz. ¿Ya? Hay algunas drogas especiales que deben ser sometidas a desecación, por ejemplo las drogas obtenidas por plantas y otros animales. ¿Ya? Otros preparados que van a ingresar en algunos lugares muy sensibles y que son estériles en nuestro organismo, como por ejemplo las vías venosas, deben ser esterilizados al 100% y conservarse estrictamente herméticos. ¿Ya? Por último, aquellos productos biológicos, por ejemplo las vacunas, algunos antibióticos, algunos analgésicos y algunas hormonas, deben ser conservados en refrigeración. ¿Ya? Por lo tanto, no todos los fármacos se conservan de la misma forma, pero sí el fabricante lo va a especificar en su descripción. ¿Ya? Por lo tanto, la indicación siempre es leer la referencia del fabricante. ¿Ya? ¿Cuánto duran estos medicamentos? Bueno, también va a depender de varios factores. Principalmente aquellos que dependen de la droga o del fármaco y aquellos que no dependen de él. Por ejemplo, de los dependientes de la droga, características propias de ella. Ya hablamos de la conservación, por ejemplo, si son biológicos, que deben estar conservados a una temperatura baja, generalmente entre 2 y 8 grados Celsius en promedio. ¿Ya? Si no cumplen esas características, simplemente la duración va a ser más corta. O la calidad de la materia prima con que está fabricada. ¿Ya? Los que son independientes de la droga, por ejemplo, la pureza de los excipientes, dijimos este relleno que agregamos para aumentar el volumen y poder ser más fácil la administración. Las precauciones durante la preparación de este fármaco. Esto compete directamente al personal que manipula los medicamentos, en este caso ustedes. La calidad del envase. Si es un envase fácil de abrir, puede contaminar la droga que está dentro. Y por supuesto la fecha de elaboración. ¿Ya? Estos productos tienen una fecha de caducidad, un par de meses o años que puedan estar activos y después de esa fecha ya dejan de estar activos y dejan de producir el efecto deseado. ¿Cómo podemos calcular o podemos medir la dosis a administrar? En el caso de los medicamentos líquidos, estos se van a medir en gotas, pueden medirse en cucharaditas, en cuchara o en centímetro cúbico o mililitro. ¿Ya? En el caso de los medicamentos sólidos, se miden en gramos, miligramos o microgramos. Aquí hay algunas equivalencias para los medicamentos líquidos. A ver, vamos a partir de esta base. 1 centímetro cúbico es igual a 1 gramo de agua destilada. Esta equivalencia solo corresponde al agua destilada. ¿Ya? Porque 1 centímetro cúbico no es igual a 1 gramo. Uno es una unidad de volumen, la otra es una unidad de masa o de peso. ¿Ya? Pero en el caso del agua es especial, porque cuando realizaron los científicos la escala de medición de masa, se basaron en el volumen que ocupa el agua. Por lo tanto, dijeron que si 1 litro de agua, ese es el volumen, va a pesar o va a tener una masa de 1 kilogramo. Por lo tanto, 1 centímetro cúbico es igual a 1 gramo de agua. ¿Ya? Insisto, esto es solo para el agua. Si nosotros tenemos 1 cc de aceite, el peso o la masa va a ser distinta. ¿Ya? También esta equivalencia está acordada. 1 centímetro cúbico de medicamento equivalen a 20 gotas. ¿Por qué digo que está acordada? Porque los envases donde se fabrican los fármacos, se tomó este acuerdo de que el diámetro de las gotas alcanzaran exactamente esta medida. Cuando caen 20 gotas, va a haber 1 ml de ese líquido que contiene ese frasco.
¿Ya? Ahora, si el frasco que tenemos no tiene esta medida, lo va a especificar en su etiqueta. ¿De acuerdo? Pero si no tiene una especificación, eso significa que está fabricado bajo estas normas. 1 centímetro cúbico o 1 mililitro, que es exactamente lo mismo, equivalen a 20 gotas. ¿Ya? Cuando administramos suero por perfusión continua, este va a ser el más utilizado, a no ser que se indique otra medida. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del microgoteo, 1 cc equivale a 60 gotas, pero eso está indicado en el envase como excepción. Como no siempre en la casa tenemos una jeringa o un vaso graduado, esta equivalencias que aparecen acá nos sirven mucho para poder conversar o educar a la comunidad acerca de la administración de medicamentos indicados. Por ejemplo, una cucharada de café, una cucharadita que le decimos acá, equivalen a 5 cc de medicamento. Esto es un equivalente, no es exacto, por lo tanto siempre la indicación va a ser administrar medicamentos con algún elemento que esté debidamente graduado. Pero si no contamos con ellos, esta equivalencia nos puede servir, ¿ya? Ahora, la mayoría de los fármacos ya viene con una jeringa o con un vasito o con una cuchara graduada para estos casos. Pero de no ser así, podemos utilizar esta medida. La cucharada de postre tiene aproximadamente 10 cc y una cucharada sopera aproximadamente 15 cc. Insisto, esta equivalencia nos sirve para la educación, para pacientes que van a administrarse sus medicamentos en su hogar, ¿ya? ¿Quiénes pueden indicar un fármaco? Bueno, en Chile, bajo el Código Sanitario, son 3 profesionales. El principal, el que puede indicar los medicamentos, es el médico. El médico puede o tiene la potestad en Chile para indicar los medicamentos que se necesiten. Solo él puede dar una orden. Pero existen 2 profesionales también que pueden indicar o recetar medicamentos en este país. Uno de ellos es el odontólogo y el otro es el profesional matrona. Con la salvedad de que estos 2 últimos solo pueden indicar medicamentos que están relacionados con su quehacer profesional, ¿ya? En cambio, el médico puede indicar todos los medicamentos que está en el arsenal farmacológico aceptado por el Instituto de Salud Pública en Chile, ¿ya? Entonces, 3 profesionales pueden indicar fármacos en este país: el médico, que puede indicar todo el arsenal farmacológico, y los odontólogos y matrones, que pueden indicar solo medicamentos que estén asociados a sus funciones o a su área laboral. Pero ¿cómo se indica este fármaco? Se puede indicar bajo 2 premisas. Uno es la receta médica, que es un documento oficial donde el profesional médico indica el nombre del medicamento, la dosis, etc. Y se da cuando el paciente ha sido dado de alta o en la consulta privada, ¿ya? Y el recetón es un documento interno de los servicios de hospitalización donde el médico prescribe los medicamentos que el paciente necesita durante toda su hospitalización. Ahora, en el servicio público, estos 2 elementos cada vez se ven menos en formato manual. Actualmente existen plataformas digitales que lo tienen todos los hospitales del país, donde tanto la receta como el recetón son ingresados a un sistema digital y no existe el documento físico, ¿ya? Pero ocupan los mismos elementos que vamos a ver acá. ¿Cuáles son partes de la orden médica? Debe incluir siempre el nombre completo del paciente, la edad de este. La razón de esto es para poder eliminar lo más posible tener algún inconveniente con la administración de este fármaco, ¿ya? Evitar los errores. El nombre del fármaco, la cantidad de dosis, la frecuencia, por cuánto tiempo tiene que administrarse este fármaco, la fecha y la vía de administración. Debe contar con todos estos elementos. Y en lo posible, no es lo posible, debe ser así, debe tener letra legible.
Ya, yo sé que no todos los médicos dan recetas con letra legible, pero eso es lo que debiera ser, ¿ya? Ahora, ese problema de la letra legible se ha ido solucionando un poco con lo que estábamos conversando anteriormente, que la mayoría de las recetas y recetones en el servicio público ya están en formato digital, ¿ya? A no ser que en la consulta privada todavía se está indicando, ¿no es cierto?, con receta manual. Aquí tenemos un ejemplo de receta, ¿ya? El nombre del médico, el nombre completo del paciente, su edad, ¿ya? Existen otros antecedentes que no son necesarios o no son fundamentales para la receta, ¿ya? A no ser que sean recetas retenidas, y necesariamente tiene que estar el root del paciente. El síndrome jaquecoso, ¿no es cierto?, que es el diagnóstico en este ejemplo, y vamos a indicar el nombre del fármaco, la dosis a administrar. Ahí dice paracetamol 500 miligramos. Vamos a administrar un comprimido, la frecuencia cada 8 horas, por cuánto tiempo, 3 días en este ejemplo, y la vía por donde vamos a administrar este fármaco, además de incluir la fecha, ¿ya? Todos estos elementos son necesarios para que se pueda completar correctamente la indicación. Si me falta uno de estos elementos, se puede prestar a error en la administración del fármaco. Importante, todos los elementos que vamos a ver a continuación tienen que tenerlos memorizados porque van a impedir los errores en la administración de los fármacos y que puede salvar la vida de un paciente. Así que vamos tomando apunte para conocer estos elementos. Primero, consideraciones importantes. Yo debiera haber puesto acá consideraciones importantísimas, porque depende de estas, son 30 que vamos a analizar. Insisto, el valor de la vida o la muerte de un paciente, ¿ya? El tener un error en la administración de medicamento o aplicarlo de manera correcta, ¿ya? La primera dice, primera máxima, la respuesta de los medicamentos es individual y aún en la misma persona puede variar en el tiempo. Por lo tanto, no vamos a indicar fármacos indiscriminadamente a todas las personas, ¿de acuerdo? La respuesta del fármaco es individual y por lo tanto lo que me hace bien a mí puede que a otra persona no le haga bien, ¿ya? Incluso lo que me hacía bien antes puede ser que a futuro no me haga bien, ¿ya? Ejemplo, puede que hoy no sea alérgico a un determinado fármaco, pero a futuro puedo presentar reacciones alérgicas a él. Por lo tanto, que yo tenga como historial que no haya presentado reacciones alérgicas no significa que no tenga la precaución a futuro para administrarle en ese individuo, ¿ya? Número 2. Todos los fármacos producen cambios deseados y no deseados en el organismo, ¿ya? Todos los fármacos tienen cambios que yo quiero que sucedan, pero tienen asociado también cambios que no son deseados. La idea es que cuando yo administro este fármaco, los efectos deseados sean los más importantes y minimizar al máximo los no deseados en el organismo. Pero todos los fármacos los tienen. Por lo tanto, administrarlo con precaución. Número 3. Mantener, esto sale en todos los envases, por si acaso, pero es bueno recordarlo. Mantener siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños. No creo que tenga mayor complejidad eso como para detenerse un poco más. Los niños no miden las consecuencias y por lo tanto los fármacos son un atractivo para ellos y hay que dejarlo lo más lejos posible para evitar intoxicaciones. 4. Por favor, siempre revisar la etiqueta antes de usarlo. Hay muchos fármacos que vienen en envases similares, muy parecidos, y son muy fácil de confundirlos, pero obviamente tienen efectos muy distintos. Por lo tanto, aunque parezca cansador, cada vez que vaya a administrar un fármaco debo revisar muy bien la etiqueta, mirando dos cosas principalmente. Primero, que sea el medicamento correcto,
Y segundo, la fecha de vencimiento que tenga este fármaco, ¿ya? Así que siempre revisar la etiqueta. Número 5. Mantener en un ambiente correcto. Ya estuvimos analizando hace poquito acerca de cómo conservar los medicamentos. Por lo tanto, si un fármaco viene descrito, mantenerlo en un ambiente exacto, un ambiente especial, este debe ser manejado en el ambiente correcto, como dice el fabricante. Si eso no es así, no se puede garantizar que ese fármaco esté en buenas condiciones. Y lo que es peor, pueda causar un daño al paciente, ¿ya? Número 6. El alcohol y el cigarrillo alteran la acción de los fármacos. Por lo tanto, una de las cosas que debemos averiguar es que si el paciente que vamos a administrar este fármaco ha consumido estos productos con anterioridad, ¿ya? Y que no esté bajo el efecto tanto del alcohol o el cigarrillo, porque pueden causar que el efecto que nosotros estemos administrando, esperando, no sea el que queremos, ¿ya? Como el efecto de que no se cumpla el efecto deseado o que se puedan exacerbar aquellos efectos no deseados en estos fármacos. Número 7, que tiene relación con el número 1 que habíamos analizado. No recomendar medicamentos a otras personas, ¿ya? Insisto, el medicamento o el efecto de los medicamentos es individual y puede cambiar de persona a persona. Por lo tanto, no podemos recomendar medicamentos a otras personas si no está indicado por el profesional médico correspondiente, ¿ya? Número 8. Memorizar el nombre de los medicamentos del tratamiento, ¿ya? Esto tiene dos objetivos. Uno, para el profesional que está administrando los fármacos, debe conocer qué medicamentos tiene el usuario, ¿ya? Para evitar confusión. Y dos, también está apuntando a aquellos pacientes que tienen muchos medicamentos y que van a la consulta o a sus controles, y al preguntarle qué medicamento está tomando, los caracterizan por una pastillita de un color, que tiene una forma tanto, pero no se sabe el nombre y por lo tanto es muy difícil contrarrestar los efectos que puedan causar o los efectos cruzados que puedan causar algunos medicamentos que se puedan indicar en ese control o en esa consulta médica. Ya, por lo tanto, la indicación es siempre memorizar los nombres de este medicamento, ya que estén consumiendo. 9. Estos dos puntos que vamos a ver a continuación son fundamentales para ustedes como técnicos en enfermería. Respetar primero la regla de los 6 exactos. Si ustedes se van a la literatura pueden encontrar una cantidad de exactos o de indicaciones variadas según los distintos tipos de autores. Unos dicen 5, otros 6, he visto 10, 12, hasta 15 exactos, ¿ya? Yo los voy a enseñar con 6 exactos porque los demás componentes que aparecen en otras literaturas están dentro de las reglas importantes que estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, respetar la regla de los 6 exactos. Número 1. Que sea el usuario exacto al quien le voy a administrar el medicamento. Para eso lo corroboro con su nombre y lo contrasto con la indicación médica que está en la receta médica. Que sea el medicamento exacto. Que esté administrando el medicamento que está indicado exactamente en la receta. La dosis exacta. La cantidad de medicamento que me está indicando el médico. Ni más ni menos. La vía exacta. Que la vía que me indicó el médico, por eso es importante que esté en la receta, ¿no es cierto?, sea la vía que estoy administrando. Si me indican que sea por vía endovenosa, no puedo administrar ese medicamento por vía oral. Horario exacto. Ni más tarde ni más temprano, en el horario que está indicado. Y finalmente, yo lo dejo al final, dice registro exacto, porque en realidad el registro es posterior a la administración del fármaco, ¿ya? Pero está dentro de los 6 exactos que nosotros tenemos que tener para esta regla de los medicamentos. El registro, o sea, administré este medicamento a este usuario con esta dosis, por esta vía y en este horario, y dejarlo escrito correctamente en nuestra hoja de enfermería, ¿ya? Esto es importantísimo porque se puede correr el riesgo, sobre todo en pacientes que están inconscientes, de administrar 2 veces un mismo fármaco o en su defecto no administrarlo, ¿ya? Ambos obviamente con consecuencias que pueden ser bastante complejas, ¿ya? Entonces, respetar la regla de los 6 exactos, usuario, medicamento
dosis, vía, horario y registro exacto. ¿Ya? Si alguien por ahí lee en alguna página web o algún texto por ahí que dice respetar las reglas de los 6 correctos, es exactamente lo mismo. Es correcto y exacto lo mismo. Lo digo por si acaso. Respetar la regla de los 4 yo. ¿Cuáles son esas? Yo preparo. Yo preparo. No puedo pedirle a otra persona que prepare mi medicamento, porque yo lo debo hacer. Y como yo preparé el medicamento, yo lo debo administrar. Segundo, yo administro. Tercero, yo registro. Yo hice el procedimiento, yo lo debo registrar. Porque yo soy el responsable y por lo tanto el cuarto yo es yo respondo. ¿De acuerdo? Eso evita también estos malos entendidos de algunas ocasiones en que la responsabilidad se le atribuye a otra persona por administrar el fármaco cuando yo lo preparé. ¿De acuerdo? Entonces, regla de los 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Estas 2 consideraciones yo diría que son una de las más importantes de las que estamos viendo a continuación, con unas que vienen al final que las vamos a conocer también, ¿ya? Entonces, respetar la regla de los 6 exactos y respetar la regla de los 4 yo, ¿ya? 11. Revisar los medicamentos al despacharlo, al guardarlos y al utilizarlos. Esto también es importante. Voy a revisar. ¿Qué voy a revisar? Que sea el fármaco correcto leyendo la etiqueta y que tenga la fecha de vencimiento correcta. ¿Cuándo? Cuando los voy a buscar a farmacias y me lo entregan. ¿Ya? Tengo que revisarlos en el mismo lugar. Una vez que salen de farmacia son mi responsabilidad y por lo tanto no puedo después argumentar que me dieron estos fármacos equivocados. Lo voy a revisar al guardarlos en la unidad de enfermería o en la estación de enfermería. Y cuando los vaya a utilizar, cuando vaya a preparar el fármaco, también los voy a revisar. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que revisar cuando los despacho, cuando los guardo y cuando los utilizo. 12. Mantener, por favor, los medicamentos en su envase original. No cambiarlos de lugar. Aquí en hospitalización no puedo utilizar los pastilleros para cada individuo. ¿Ya? Los pastilleros son unos aparatitos donde voy a guardar, ¿no es cierto? Voy a vaciar la cantidad de pastillas que tiene el paciente en cada horario. ¿Por qué mantenerlo en su envase original? Porque el envase me permite poder, primero, verificar que sea el medicamento exacto y segundo, verificar la fecha de vencimiento. Por lo tanto, si yo lo cambio de lugar, no voy a tener esa información a mano. ¿Ya? Esto también significa que no puedo recortar los bliss que vienen, los comprimidos, por ejemplo. Porque al recortarlos le estoy cortando los nombres y son ilegibles para saber qué medicamento está y además estoy cortando donde está la información donde dice la fecha de vencimiento. Por lo tanto, mantenerlo siempre en su envase original. 13. El que administra los fármacos debe ser el mismo que los prepara y está en directamente relación con los 4 yo que analizamos anteriormente. ¿Ya? Es recordar entonces esa regla de los 4 yo. El que administra el fármaco debe ser siempre el mismo que los prepara. Yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. Todo medicamento administrado, número 14, debe quedar registrado en la hoja de enfermería y en el sistema informático. ¿Ya? En la hoja de enfermería, que es responsabilidad nuestra de los funcionarios de salud, cada vez que yo administré, registro. Ojo, dato especial. Una vez administrado el fármaco, debo posteriormente registrarlo. Posterior e inmediatamente registrarlo. Tanto en la hoja de enfermería como en el sistema informático. Nunca registrar antes de administrar. ¿Por qué? Puede suceder que tenga todo preparado para administrar un fármaco, lo registro previamente y pasa algún imprevisto. Por ejemplo, el usuario que está en la cama continua sufre un paro cardiorrespiratorio y por lo tanto debo actuar para reanimar a este paciente.
en esa reanimación va a tener prioridad con la administración del fármaco que iba a administrar. Y por lo tanto, esa administración pasa en segundo plano. Después de sucedido todo este evento, puede ocurrir que se me olvida administrar el medicamento y en el cambio de turno va a quedar registrado como administrado, con las consecuencias de que eso puede significar. Por lo tanto, se debe registrar inmediatamente posterior a la administración. 15. Esto es como obvio, pero es bueno recordarlo siempre, ¿ya? No usar medicamentos que hayan cambiado de color. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque si cambió de color, no está en condiciones, ese medicamento está malo. ¿Qué se hace con él? Se elimina y se informa, ¿ya? En algunos centros de salud tienen un sistema de registro para aquellos fármacos que no se pudieron utilizar por distintas razones. Una de ellas que el medicamento estaba malo. Esto se denomina mermas, ¿ya? Donde se van registrando si esto sucedió, ¿ya? Pero jamás administrar un medicamento que haya cambiado de color. Si cambió de color, está malo. 16. Siempre confrontar el medicamento, la etiqueta de este, con la indicación dada al paciente, ¿ya? ¿Se acuerdan? Revisar antes de administrar. ¿De acuerdo? Ok. Lo reviso al despachar, al guardar y al preparar mi fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, siempre confrontar el medicamento con la indicación dada con el paciente si corresponden o no a esta indicación. 17. No dejar el medicamento en el velador para que el usuario lo ingiera después. Recuerden que todos los pacientes que están hospitalizados son nuestra responsabilidad. Por lo tanto, no podemos dejar los medicamentos para que ellos lo puedan tomar o hacer responsables a ellos para que ellos lo puedan tomar después, ¿ya? Es nuestra responsabilidad administrar los fármacos y por el riesgo que puede conllevar una mala administración, debo ser yo el responsable de ellos. Hay muchos pacientes que son usuarios crónicos de medicamentos y cuando se van a hospitalizar ellos los llevan consigo en su pertenencia los fármacos. Esos se piden y los manejamos, lo maneja el personal de salud de esa unidad, ¿ya? No dejarlos nunca en el velador. 18. Si el medicamento es líquido, extraerlo por el lado contrario de la etiqueta. Aquí esta es una consideración bastante práctica. Si yo extraigo el medicamento por el mismo del lado de la etiqueta, va a quedar, sobre todo los que son jarabes, medicamentos líquidos, va a quedar siempre una gotita que va a caer por el borde del envase y esta va a ir humedeciendo y va a ir tiñendo la etiqueta del fármaco. Y si se tiñe o se humedece, no se va a poder leer. Por lo tanto, para prevenir eso, se extrae el medicamento por el lado contrario de la etiqueta, ¿ya? 19. Si durante la administración de un medicamento el paciente sufre una reacción adversa, se debe inmediatamente suspender la administración. Por favor, si están en presencia de una reacción adversa, se suspende inmediatamente la administración y además aviso de inmediato al médico de turno, ¿no es cierto?, que está sucediendo esto. Y por último, tercera medida en este caso, permanecer al lado del paciente, no dejarlo nunca solo. ¿Cómo aviso? Bueno, puedo avisar por dos mecanismos. En todas las unidades debe haber un botón de emergencia que se conecta directamente con la estación de enfermería. O en su defecto, llamar a viva voz por el pasillo que hay un problema o una reacción adversa. Pero jamás dejar al paciente solo. Siempre al lado de él. Siempre también avisar inmediatamente al médico. No puedo esperar o tratar de solucionar la reacción adversa que pueda estar sucediendo a la espera de la solución y no avisar al médico que esté de turno. Debo avisar inmediatamente. Entonces, 1. Suspender la administración. 2. Avisar inmediatamente. Y 3. Permanecer al lado. ¿Ya? 20. Si el paciente presenta vómitos después de la administración, que es un tipo de reacción adversa, debo avisar inmediatamente al médico también. Esto por dos razones. 1, porque es una reacción adversa que estábamos analizando recién. Y 2, porque no puedo determinar
sobre todo si es un medicamento que se administra por vía oral, no puedo determinar cuánto de este medicamento se absorbió y por lo tanto va a causar el efecto, ¿ya? Por lo tanto, debo avisar inmediatamente al médico para que él decida si administrar una segunda dosis con una dosis reducida, o sencillamente no administrar ninguna dosis porque ese fármaco, por las características que tiene, fue absorbido y va a hacer el efecto de todas maneras, ¿ya? Entonces, si el paciente presenta vómitos, sobre todo de la administración vía oral, debo avisar al médico en forma inmediatamente para que pueda haber el cambio de indicación. 21. Para toda técnica estéril, para toda técnica inyectable, debo usar siempre una técnica estéril estricta. Tanto al preparar, como dice el punto 21, pero también en el administrar el fármaco, ¿ya? En todo momento, este fármaco que va a ser administrado en forma inyectable debe mantenerse estéril, y para que se mantenga estéril lo debo preparar y administrar usando una técnica estéril, ¿ya? Esa técnica la van a ir aprendiendo de a poco en el transcurso de estos años, pero tener siempre presente que el fármaco que es inyectable debe ser estéril. 22. Los medicamentos deben tener un lugar específico en la estación de enfermería. La estación de enfermería es un lugar de trabajo donde se reúnen las fichas clínicas, donde se reúnen los medicamentos, los equipos quirúrgicos, etc. Es un lugar físico donde donde se reúnen los profesionales de salud para poder organizar la atención en un servicio clínico determinado. Esta estación de enfermería debe tener un lugar específico donde guardar los medicamentos que están siendo usados en ese servicio. Y ese lugar específico además debe estar debidamente etiquetado con los fármacos que corresponden. Anexo a esto, es responsabilidad, pues una de las funciones de los técnicos en enfermería, que al ingresar cada vez, en forma diaria, a su unidad, deben revisar los fármacos que están en cada uno de esos gabinetes. Si en algún gabinete encuentran fármacos que están vencidos, encuentran fármacos que han cambiado de color, deben ser repuestos inmediatamente. Avisar a su enfermera, a su matrona encargada de cada unidad, ¿no es cierto? Y cambiarlos inmediatamente. Si detectan que hay gabinetes que no cuentan con fármacos, deben avisar inmediatamente para que el profesional de enfermería o profesional médico realice las recetas correspondientes para que esos gabinetes tengan la cantidad de fármacos necesarios. En ningún momento deben estar vacíos porque se puede necesitar en alguna urgencia médica que suceda en ese servicio, ¿ya? Entonces es una de las funciones que tiene el técnico de la enfermería, reponer el stock de fármacos en cada uno de sus turnos, que al ingresar de sus turnos, ¿no es cierto?, en la atención de sus unidades, ¿ya? Vamos, 23. Si el medicamento es suspendido por indicación médica, recuerde, es solo el profesional médico, ¿no es cierto?, el que puede indicar la suspensión, se debe colocar en la hoja de enfermería esta sigla, SSS, que significa, o esta abreviatura, que ese medicamento está suspendido y no se debe volver a administrar, ¿ya? Se coloca eso sobre él. En el caso de existir tarjetero, se debe romper la tarjeta del medicamento que corresponde. Las tarjetas se están usando mucho poco, se ven menos ahora en los servicios, porque ya habíamos dicho que está en formato digital. Ya, si es así, se debe borrar la indicación en la plataforma digital. 24, también es como obvio, ¿ya? Lavarse las manos antes de preparar cualquier medicamento. Hasta el día de hoy nosotros hemos conversado que se deben lavar las manos al ingresar a la unidad o a su turno, ¿ya? Y al salir. Y entre la atención de paciente y paciente. Antes de la atención de cada paciente se deben lavar las manos. Ahora vamos a incluir que deben lavarse las manos antes de preparar cualquier medicamento, ¿ya? Entonces, lavarse las manos antes de preparar. No cuando voy a atender al paciente, no cuando lo voy a administrar,
porque ya en ese momento puede estar contaminado. Me debo lavar las manos antes de preparar este fármaco. 25. Los medicamentos controlados, llámese controlado aquellos fármacos que pueden causar adicción, por ejemplo los psicotrópicos, deben guardarse bajo llave, ¿ya? Debe haber, como ya dijimos, debe haber un lugar exclusivo en la estación de enfermería para medicamentos, pero además en ese mismo lugar debe haber un gabinete con llave donde se guarden los fármacos controlados por el peligro que esto conlleva, sobre todo aquellos fármacos que son altamente adictivos, ¿ya? Entonces todos esos fármacos deben estar guardados bajo llave. 26. Si el medicamento no se encuentra en farmacia del hospital, a usted le indicaron un medicamento X y cuando lo fue a despachar a la farmacia este no estaba disponible, debe dejar registro escrito y avisar inmediatamente al médico para que cambie la instrucción, para que cambie la indicación de este fármaco, ¿ya? Entonces, si no está en la farmacia, no me quedo de brazos cruzados, registro correctamente que no está ese fármaco indicado y le aviso al médico inmediatamente para las nuevas indicaciones. Aquí empezamos con algunas que son muy obvias, pero que son importantísimas y que no se nos pueden perder. Esto depende o da la diferencia entre un técnico en enfermería que es responsable con otro que no lo es. Esto puede ser la diferencia entre si yo cometí un error o hago un procedimiento con dolo. Dolo significa que sabiendo las consecuencias, sabiendo lo que estoy haciendo, lo hago de igual forma sin entender las consecuencias que eso puede traer para el paciente. 27. Nunca decirle al paciente que va a doler, distraerlo conversando cuando se administra para evitar que este fármaco cause más dolor de lo que podría causar, ¿ya? Distraerlo conversando. 28. Importantísimo, por eso lo dejamos con letras grandes. Si no sabe, averigüe, ¿ya? Si no sé administrar un fármaco determinado, no lo puedo administrar. Es mi deber averiguar, estudiar, preguntar, aprender antes de hacerlo. Entonces, si no sabe, no invente, no se aventure, averigüe primero y después, ¿no es cierto?, administre. ¿De acuerdo? Entonces, si no sabe, averigüe, por favor. La administración de medicamentos es un elemento serio. La gran parte de los errores o los eventos dañinos a los pacientes, la gran mayoría es causada por una mala administración de medicamentos. De ahí la importancia de seguir con todas estas indicaciones, ¿no es cierto?, que estamos viendo ahora. Si no sabe, averigüe, por favor. 29, que va de la mano con la anterior. Sea prudente. De usted depende una vida, ¿ya? Si no sabe, por favor, sea prudente, averigüe. No está enfrente de una máquina o enfrente de un elemento inerte que yo lo pueda cambiar si es que tiene algún daño. Estamos hablando de una vida y una vida no se puede cambiar, no se puede comprar, no se puede reemplazar. Y 30, si se equivoca, que nos podemos equivocar porque somos seres humanos y a veces cometemos errores, la idea de aprender todas estas consideraciones es evitar los errores al máximo, pero sabemos que los seres humanos a veces nos equivocamos. Pero si se llegara a equivocar, ojalá no suceda, avise inmediatamente porque dejar pasar el tiempo puede ser fatal. ¿De acuerdo? Si yo me equivoco en la administración de un fármaco, ¿ya?, que puede ser un error porque alguno de los elementos que están anteriormente no lo hice correctamente o se me olvidó, ¿ya? Eso es un error que tiene consecuencias, por supuesto, pero dejar pasar el tiempo, quedarme callado con ese error por miedo a lo que me pueda suceder, aparte de ser un error, eso ya pasa a ser dolo, y el dolo, sabiendo lo que va a suceder, puede ser fatal para ese individuo, ¿ya?
Si yo aviso de inmediato, este error es muy probable que se pueda solucionar. Si yo no aviso, es muy probable que pueda ser fatal. ¿Ya? Bueno, y le agradecemos por su tiempo. Ahora ya saben lo que tienen que hacer. A mi amigo perro aquí se lo está indicando. Así que a estudiar. Pronto nos vamos a ver para las consultas a través de las otras plataformas. Bueno, eso ha sido todo por ahora, esperando que les haya quedado claro la importancia de la administración de estos fármacos y la importancia de seguir estos pasos para una administración segura y evitar así un efecto fatal. Nos despedimos por ahora, nos vamos a encontrar en un próximo video y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Nos vemos, chao, chao.